Hola, hola a todos amigos, para mí es un placer volverlos a ver en este canal de YouTube. Les recuerdo que el día de hoy aprenderemos una estrategia totalmente nueva, así que si quieres saber cómo usar y aplicar esta estrategia en tu comercio, te recomiendo quedarte hasta el final. Perfecto amigos, entonces manos a la obra. El día de hoy comerciaremos y negociaremos confiando en los niveles de soporte y resistencia. Hoy te mostraré cómo organizar estos niveles y en qué confiar al elegir los puntos de entrada en las operaciones, utilizando por supuesto este enfoque. Si nunca has negociado con niveles de soporte y resistencia y no sabes cómo ponerlos, en este video te ayudaré a aprender esto. Y luego podrás usarlo este enfoque en tu comercio y por supuesto obtener ganancias. También hoy comenzaré mi comercio con una pequeña cantidad de $1 e intentaré llegar mi depósito hasta los $5,000. Así que asegúrate de ver este video hasta el final y bueno, empecemos a hacerlo. Te sugiero comenzar y organizar varios niveles para la situación comercial actual. Para hacer esto, voy a la pestaña de herramientas y selecciono la línea horizontal. Lo presiono 2 veces para que aparezcan 2 líneas en mi pantalla y primero pongamos el nivel de resistencia y la línea azul tendrá un nivel de apoyo. Como puedes ver, cerca de la línea amarilla tuvimos una reversión del precio y el precio después de un fuerte crecimiento comenzó a moverse hacia abajo y mostró una fuerte disminución. Es decir que como puedes ver, este nivel no permitió que el nivel continuara y que el precio continuara su crecimiento. Esta es la ciencia principal del nivel de resistencia, es decir, en esta zona a menudo podemos ver una reversión del precio y en esta situación usted y yo podríamos abrir una operación en el rebote del precio a la baja de este nivel. A continuación, como puedes ver, el nivel azul tiene un nivel de soporte y vemos que el precio ha tocado este nivel varias veces y siempre como regla general usted y yo hemos visto reacciones en esta zona. Es decir, el precio de nosotros hizo un rebote hacia arriba y desde este nivel aquí usted y yo podríamos ganar varias veces en el rebote del precio desde el nivel de soporte. También aquí propongo agregar otro nivel, ya que vemos que el precio se ha movido en la lateral durante mucho tiempo y el nivel rojo era el nivel de resistencia para el precio. Es decir que acá tenemos el precio y por regla general desaceleró su crecimiento. Hizo un rebote hacia arriba. Aquí podríamos abrir una operación desde el nivel a una baja en el precio. Pero luego, como puedes ver, el precio ha roto este nivel con bastante impulso y en tal situación el nivel de resistencia se convierte en el nivel de soporte para el precio. Y vemos que luego el precio comenzó y logró a mantenerse cerca de este nivel varias veces y continuar su crecimiento, por supuesto. Es decir, que aquí usted y yo podríamos abrir una operación para aumentar y el precio de la ruptura de este nivel. Bueno, espero que se haya vuelto un poco más claro cuáles son los niveles de soporte y cuáles los de resistencia. Sugiero comenzar a considerar algún tipo de situación de trabajo y ver cómo funcionan estos niveles en la práctica. Hago una primera y pequeña pausa para recordarte de que este canal que estás viendo acá tú también puedes tener acceso a él. Lo único que tienes que hacer es comentar la palabra equipo y así te podré agregar. Así que corre y hazlo. Entonces, como puedes ver aquí, desde el nivel de soporte, el precio hizo un rebote hacia arriba y en tal situación propongo abrir una operación durante 2 minutos para aumentar el precio. Ya que creo que el precio mostrará un buen crecimiento, veamos que anteriormente el precio mostró una fuerte disminución y se movió principalmente en las velas rojas, pero después de tocar el nivel de soporte mostró un buen crecimiento y los principales mínimos de precios se vuelven más y más altos. Es decir que como vemos que aquí tenemos un pequeño movimiento ascendente y creo que en un futuro próximo el precio todavía mostrará un crecimiento, pues esperemos el resultado de esta operación.
Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se mostró en nuestro escenario y mostró también un crecimiento bastante sólido. Por lo tanto aquí usted y yo obtenemos ganancias y no es un mal comienzo, así que continuemos. Como puedes ver a continuación el precio de nosotros hace un retroceso hacia abajo y aquí inmediatamente abriremos una operación para aumentar el precio, ya que creo que el precio todavía tiene un buen potencial para crecer y como vemos el precio continúa moviéndose en una tendencia alcista y los principales mínimos de precio también siguen subiendo. Aquí usted y yo podríamos abrir una operación del precio a la baja. Por lo tanto, en la parte superior todavía hay espacio para el crecimiento del precio. Espero que 2 minutos en esta situación nos basten. Esperemos el resultado de esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio de nosotros continuó moviéndose hacia arriba y mostró un buen crecimiento. Por lo tanto esta operación se cierra con un plus bastante seguro. 2 minutos nos bastaron, así que continuemos y busquemos otra situación. Como puedes ver aquí tenemos una buena tendencia alcista segura. Vemos que ha tenido una ruptura en el nivel de resistencia y ahora el precio que tenemos está haciendo un rebote hacia arriba desde este nivel. Por lo tanto, abriremos una operación para aumentar el precio a medida que los mínimos de precios básicos también aumentan y el nivel rojo que tenemos ahora es el nivel de soporte. Vemos que el precio ha subido por impulso y hasta el nivel actual de resistencia todavía tenemos suficiente espacio. Todo esto nos dice que el precio tiene un buen potencial de crecimiento y es más probable que el precio se mueva hacia arriba e intente romper el nivel de resistencia nuevamente. Veamos cómo se cierra esta situación. Y muy bien amigos, como puedes ver el precio nos mostró un crecimiento y toca el nivel de resistencia. Por lo tanto, aquí usted y yo ganamos. Continuemos y busquemos otra situación. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos un precio que muestra una fuerte disminución y desde el nivel de soporte hace un rebote hacia arriba y aquí abriremos una operación para bajar el precio, ya que vemos que también tiene un buen movimiento a la baja y los principales máximos de precio están bajando. Como puedes ver anteriormente, después de un rebote hacia arriba, desde este nivel el precio continuó moviéndose hacia abajo nuevamente, es decir que aquí tenemos una precarga del nivel de soporte y es más probable que el precio continúe moviéndose hacia abajo en la tendencia bajista e intente romper este nivel nuevamente. Con usted intentaremos ganar dinero en esta situación, así que veamos el resultado. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se mueve en nuestro espacio y nos mostró una buena disminución y al mismo tiempo tocó el nivel de soporte. Por lo tanto esta operación nos trae ganancias. 2 minutos fueron perfectos, así que busquemos el siguiente punto de entrada. Hago esta pequeña pausa para recordarte de que todos los enlaces que uso dentro de mi comercio los encuentras en la parte de abajo. Lo más importante es que también hay un enlace con el 50% en tu primer depósito. ¿Qué esperas para obtenerlo? Entonces, como puedes ver aquí tenemos desde el nivel de soporte, el precio hizo un rebote hacia arriba y mostró un crecimiento. Aquí abriremos una operación para aumentar, ya que vemos que hubo una reversión del precio cerca del nivel de soporte. El precio se mueve hacia arriba con bastante impulso y también vemos que los principales mínimos de precios están aumentando. También después del impulso a la baja, el precio cayó en una pequeña negociación, pero ahora ya va por encima de nuestro punto de entrada. Es decir que como puedes ver el precio todavía tiene un buen potencial de crecimiento y creo que en un futuro próximo el precio se moverá hacia arriba en la tendencia alcista que se perfila. Entonces esperemos el resultado de esta operación. Excelente amigos, como pueden ver el precio que tenemos muestra un buen crecimiento y usted y yo obtenemos ganancias aquí. Por lo tanto ya tenemos $15 en el depósito y es decir que como puedes ver ya hemos logrado aumentar nuestra cantidad original en 15 veces y eso es un gran resultado. Como puedes ver mi estrategia funciona bastante bien y nos permite encontrar buenos puntos de entrada, así que continuemos y consideremos más situaciones de trabajo. Entonces aquí tenemos el precio moviéndose en una lateral bastante amplia y como puedes ver después del rebote del nivel
de resistencia, en el gráfico tenemos velas verdes. Aquí propongo abrir una operación para un aumento, ya que todavía hay suficiente espacio hasta el nivel. Y vemos que anteriormente el precio ya ha tocado este nivel varias veces. Por lo tanto, creo que en un futuro próximo el precio se moverá hacia arriba. Tratará de tocar este nivel nuevamente. Con este aumento aquí intentaremos ganar dinero y esperemos el resultado. Bueno amigos, sin nada mal, como pueden ver el precio ya que tenemos cayó en la zona de negociación, pero al mismo tiempo mostró un pequeño crecimiento y nuestra operación se cerró por encima del punto de entrada, es decir que aquí no las arreglamos para ganar dinero y continuemos. Perfecto amigos, lo que están viendo ahora es básicamente la secuencia de varias operaciones muy similares en las que estamos trabajando. Es por eso que he decidido ponerlo en cámara rápida y así ustedes mismos pueden darse cuenta de que realmente lo que sucede acá es básicamente lo mismo. Recuerden que dentro de sus operaciones también pueden buscar momentos que se parezcan a los que estamos trabajando y así en un futuro poder aplicarlos en su comercio. Es por eso que esto es un claro ejemplo de cómo en el mercado se empiezan a repetir básicamente todas estas situaciones que podrán encontrar en un futuro y asimismo ustedes ganar dinero con estas operaciones. Última pausa en el día de hoy es para recordarte de que corras a darle primero que todo like a este video, segundo, que comentes allá abajo y tercero, que te suscribas. Algunas personas están viendo los videos pero no se están suscribiendo, así que ¿qué estás esperando? Como puedes ver, aquí tenemos el precio que ya ha tocado el nivel de resistencia. Hizo una reversión y comenzó a moverse hacia abajo. Es en este momento donde está haciendo retrocesos hacia arriba. Aquí abriremos una operación para bajar el precio, dado que el punto mínimo en el gráfico todavía queda una gran distancia. Vemos que el precio se mueve hacia abajo de manera impulsiva y al mismo tiempo aquí usted y yo podríamos abrir una operación en el retroceso del precio al alza. Por lo tanto, todavía tenemos una gran distancia desde abajo para bajar el precio. Creo que 2 minutos nos bastarán, así que veamos el resultado. Bueno amigos, y nada mal, como pueden ver, aquí el precio hizo una reversión y mostró una ligera disminución, por lo tanto aquí usted y yo ya obtuvimos ganancias y tenemos más de $1000 en el balance. Creo que un par de operaciones más por hoy serán más que suficientes, así que encontremos. Entonces, como puedes ver aquí, tenemos el precio que muestra un crecimiento y tenemos una ruptura en el nivel de resistencia. Por lo tanto, abrimos una operación para aumentar el precio y como vemos anteriormente, el precio tocó este nivel varias veces. Como regla general hizo un retroceso hacia abajo, pero ahora vemos que el precio se mueve bastante impulsivamente y ya ha podido consolidarse por encima de este nivel. Es decir, que este nivel es ahora el nivel de soporte y creo que en un futuro próximo el precio continuará subiendo en general. Esperemos el resultado de esta operación. Muy bien amigos, y como pueden ver el precio se mueve en nuestro escenario y nos mostró un buen crecimiento, por lo tanto esto es un plus seguro y usted y yo pudimos ganar. Te propongo continuar. Entonces, como puedes ver aquí tenemos el precio moviéndose en la lateral y en este momento va más allá de su límite, entonces por lo tanto abriremos una operación a la baja. Como puedes ver, la tendencia general en el mercado es a la baja. También anteriormente el precio ya intentó romper este nivel en el mercado y el nuevo máximo de precio fue menor que el anterior. Es decir, que vemos que el precio tiene una buena disminución del potencial y creo que en un futuro próximo el precio se moverá hacia abajo. Así que esperemos el resultado de esta operación. Muy bien amigos, como pueden ver el precio mostró una disminución y es decir que hemos tenido una ruptura completa del nivel de soporte. Aquí usted y yo podremos ganar dinero con tal situación. Por lo tanto ya tenemos más de $5000 en el depósito y nuestro objetivo comercial se ha cumplido. Por lo tanto sugiero completar el comercio para el día de hoy y en este video intercambiamos con usted confiando en los niveles de soporte y resistencia, pero también hicimos un análisis
análisis técnico de todas las situaciones de trabajo, es decir, que tuvieran en cuenta las tendencias del mercado, ascendentes, descendentes y prestando muchísima atención a las velas que encontramos en los gráficos y a todos los patrones que vemos en el mercado. Como puedes ver, este enfoque funciona demasiado bien y usted y yo logramos obtener muchísimas ganancias en nuestro depósito. Ahora es tu turno que apliques todos estos conocimientos dentro de tu comercio y comiences a ganar. Bueno, el día de hoy ya me tengo que despedir de ti, espero que todo esto haya sido muy claro y por supuesto que empieces a aplicarlo dentro de tu comercio. Recuerda que todo es basado en muchísima experiencia y solo te puedo desear comercios exitosos el día de hoy y en un futuro. Entonces, adiós a todos, no se te olvide suscribirte en el canal. Y bueno amigos, eso realmente ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta el final de este video y lo más importante es que hayas obtenido toda esta información y la empieces a aplicar en tu comercio. No se les olvide que para ser parte del canal en Telegram con señales totalmente gratuitas, lo único que tienen que hacer es comentar la palabra equipo, así que los espero.